A partir de ahora, el análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. En tu compu, en tu celu, en tu tablet. Aquí por www.radiolacalle.com. Comenzamos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier punto geográfico que nos sintonice. Esto es Frecuencia Política. Hemos cerrado la anterior una semana que estuvo marcada por, digamos, lo que ya viene siendo costumbre, acusaciones de corrupción que, digamos, son la moneda con la cual el gobierno busca enfrentar más bien las críticas que se hacen cada vez más serias y más drásticas a su gestión. Terminan siendo unas cortinas de humo para que no se tope los temas esenciales. ¿Qué es lo que está pasando con la economía? ¿Cuándo vamos a revisar los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional? Nos han planteado los ecuatorianos ya en el tercer o cuarto escenario de diálogo. Nos vuelven a convocar a un gran diálogo nacional por el tema de la seguridad, por el tema de la educación. En realidad se han pasado 2 años dialogando y esto es porque no saben hacia dónde orientar el país, y esto es lo que se ha dejado ver. Un saludo también muy atento y muy fraterno, un abrazo cariñoso a todas las madres del Ecuador y del mundo. Leía a alguien que decía que el Día de la Madre suele ser una renovación de votos, del amor que nos tenemos en familia, que le tenemos particularmente a nuestras madres. Esta semana será el eje central, la posesión también de las autoridades locales. De manera particular en este programa vamos a felicitar y mandar toda la energía positiva para que la nueva prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y el nuevo prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, puedan tener gestiones excepcionales en cada uno de sus territorios. Pero esto se suma a los 23 prefectas que tenemos en el país, a los 221 alcaldes y a los más de 1000 consejeros que estarán al frente de juntas parroquiales rurales, a los cuales les deseamos éxito en su gestión. ¿Qué más para esta semana, Fernando? Un saludo fraterno para ti. Claro que sí, arranco con una buena noticia, seguramente ya fue de conocimiento público, pero para nosotros quienes hacemos radiodifusión en cualquiera de sus características, sea a través de radio convencional o sea a través de radio web, esta noticia de gran alegría que Radio Pichincha Universal ya volvió, ya está al aire nuevamente. La radio audiencia, los radio escuchas de la provincia de Pichincha y de todo el país cuentan nuevamente con su radio. El 10 de mayo en la cuenta oficial de Pichincha Universal escribieron: estamos de vuelta con el mismo afán de servirle a usted. Pichincha Universal vuelve con mayor impulso y contenido. Regresamos y somos el referente histórico de la radiodifusión pública ecuatoriana. Somos Pichincha Universal. Gracias por la espera a nuestra señal informativa. Recordarles también a nuestros queridos amigos que se conectan cada vez y cuando por las redes sociales. Nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, @FrecuPolítica. Lo puede hacer anotando, usando la etiqueta, el hashtag Frecuencia Política. No se olvide que también nos puede escribir por WhatsApp, por Facebook, por Telegram, por SMS, por donde usted quiera. Lo quiere hacer, hágalo a través del 09826 54084. Entonces arrancamos la semana y coincide con que hay una nueva administración en la prefectura de Pichincha y Radio Pichincha Universal, la radio de la prefectura y la radio de todos los pichinchanos, vuelve al aire. Efectivamente, me hago eco de lo que acabas de decir, Fernando. Un abrazo muy fuerte a quienes son en este momento la voz de los pichinchanos y de las pichinchanas. Les deseamos mucho éxito, que esta reapertura no sea sino motivo de profundizar, de radicalizar la democracia y el cruce de criterios diversos, distintos, plurales en el análisis de la opinión pública, que eso es lo que corresponde. Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis en Frecuencia Política, el editorial de Pavel Muñoz. Quisiera de manera breve hacer un recuento de lo que ha sido estos 2 años de la legislatura, que insisto, empezó en el 14 de mayo del 2017
con el presidente Lenín Moreno recientemente electo y con una mayoría de 74 miembros para la Asamblea Nacional. Para ese momento habíamos sido todos elegidos bajo el membrete de Alianza País, con algunos bloques aliados, sobre todo en niveles territoriales. Llama la atención, o era sintomático, el caso de Manabí, o el apoyo que habíamos recibido del bloque socialista. Lo primero que habría que decir sobre este ejercicio de nuevo gobierno es que es la primera vez que uno puede advertir que un ejecutivo se dedica a romper su propia mayoría. Si tradicionalmente se conoce que los ejecutivos más bien buscan tener una mayoría en el legislativo para poder llevar adelante sus proyectos con mayor ejercicio de gobernabilidad, en este caso fue lo contrario. A pocas semanas teníamos ya una división de los bloques entre algunos que querían tomar muchísima distancia del gobierno anterior y algunos que creíamos que lo que había que hacer era reconocer los logros, corregir los errores y sostener las políticas de Estado. Este había sido el planteamiento que habíamos hecho en campaña y creíamos que debía sostenerse. Sin embargo, empezó una tarea de romper el bloque legislativo que fue bastante perjudicial. En segundo lugar, deberíamos decir que una de las características que ha estado presente en las dos presidencias, y ya nos vamos a referir de ello en esta asamblea, ha sido el licuar sus propios liderazgos. Tanto José Serrano como Elizabeth Cabezas no decidieron tener liderazgos propios consolidados al frente del poder legislativo, de la función legislativa, sino que pusieron toda su estrategia institucional y personal al servicio de la agenda del Ejecutivo. Pero si el Ejecutivo no tenía una agenda clara, se quedaron entonces perdidos en esa, opacidad o en esa falta de claridad que el Ejecutivo ha dejado ver en sus evaluaciones. El tercer elemento que quisiera resaltar es que esta ha sido la asamblea de los exhortos y las resoluciones inútiles. Es increíble ver cómo se ha dado una forma de funcionamiento donde todos los asambleístas buscan o buscamos en algunos casos, debo decir eso sí que trato de no sucumbir a esta tentación, buscan o buscamos, decía, tener 3 minutos de fama, para lo cual solemos pedir un cambio del orden del día, y este cambio del orden del día puede ser para hacer un exhorto a una función del Estado, cosa que al final no sirve de nada, para hacerle un planteamiento al Ejecutivo, cosa que en realidad no debería ser un planteamiento sino una obligación, o para que se salude cuál es el mejor carnaval del país o quién tiene el mejor mazapán. Y esto me parece que ha dejado muchos temas en el tintero. Sí, como lo vamos a ver en este programa, las expectativas o las percepciones de los ciudadanos están que es el problema del empleo, el problema de la producción, el problema de la inseguridad, de la corrupción o de la migración, los principales problemas. Nos hemos dedicado a trabajar cosas que en realidad no le interesan al país entero. Un siguiente elemento que señalaría es la fiscalización como show político, y esto me parece que es terrible. Entender la política no como el escenario para la construcción de consensos y disensos, sino entender a la política como un ejercicio de venganza y ajuste de cuentas, ha sumido al país en un verdadero desgaste institucional. Sumado a esto, la famosa transitocracia que ya hemos dicho que está sustentada en una consulta popular que no es constitucional porque no tuvo el dictamen previo como lo exige la Constitución, es un elemento lamentable. Y para cerrar, debemos decir que los 2 años de periodo legislativo que debían haber tenido una sola autoridad, tuvieron a 2 presidentes. El primero, José Serrano, al cual el Pleno de la Asamblea Nacional le quitó su respaldo, que es público y notorio. Se había conocido de un audio en que él y el excontralor Carlos Poli hablaban de determinada forma sobre el fiscal Carlos Vaca. Eso supuso no un juicio político, pero sí el hecho de que el Pleno de la Asamblea Nacional, que es el máximo órgano de dirección de la Asamblea, le quitara su respaldo y su confianza, supuso que no asuma en la vicepresidencia a quien le correspondía, la asambleísta Viviana Bonilla, sino que se hizo un acomodo institucional para poder elegir a Elizabeth Cabezas, que llegó con un espíritu de consensuar una agenda legislativa, pero que al final del día también licuó su liderazgo y el de la Asamblea Nacional en los propósitos del Ejecutivo, o, para mejor decirlo, en los propósitos del Ejecutivo. Su característica terminó siendo la misma. El poco cuidado que tuvieron en el manejo de las sesiones determinó que en alguna de ellas dejara el micrófono abierto. Al hacerlo, los ecuatorianos pudimos detectar varias cosas. Número 1, cómo se refiere a los asambleístas, que van desde, ¿no es cierto?, términos con los cuales nos referimos coloquialmente a quienes no compartimos sus formas de pensar, hasta insultos más fuertes. Pero lo más grave es que en ese momento, a pesar de decir que les interesa la independencia de funciones,
Esa presidenta le pedía a la secretaria o ministra de la Política que llamara en ese mismo momento al representante de una bancada para impedir una votación, pero no cualquier votación, la votación que pedía un ejercicio de fiscalización nada más y nada menos que para el entorno cercano, familiar y de amigos del presidente Lenín Moreno. Cierro diciéndoles entonces que qué es lo que necesita la Asamblea Nacional, cosas muy sencillas, alguien que asuma el liderazgo de la primera función del Estado con seriedad, con responsabilidad, alguien que no licúe su liderazgo ni la posición de la Asamblea bajo la estrategia del Ejecutivo, que además creemos que no la tiene, y finalmente alguien que pueda garantizar independencia. El Ecuador vive en este momento una crisis política, una crisis institucional y una crisis de representación. Por lo tanto, mientras más sueltas tenga las manos quien esté al frente de la Asamblea Legislativa, mejor podrá enfrentar ese escenario, y si así lo amerita el Ecuador, que la Asamblea sea el punto de resolución y no el punto de profundización de esa crisis. La nota editorial de Frecuencia Política. Y ya estamos, gracias Santiago Pérez por estar con nosotros, qué bueno tenerte aquí, primera vez que estás en Frecuencia Política, a pesar de que habías seguido en algunas ocasiones, nos habías hecho algunas recomendaciones y sugerencias que las hemos acogido con mucho cariño y mucho respeto. Gracias Santiago por estar aquí. Muchísimas gracias, Pavel. Dime una cosa, te dice, mucha gente te trata como te tratamos los que te conocemos, de Pichi o más de Santiago. Sí, empezando por Fabricio Correa, que dice siempre del Pichi Pérez. Con lo cual no tienes molestia si es que en algún momento te trato de Santiago de Pichi Pérez. No hay ningún problema. Santiago Pichi Pérez con nosotros. Él, digamos, ha sido invitado porque es conocedor de la opinión pública en el país y nos interesa que cerca de cumplir 2 años nos diga cómo está el termómetro de los indicadores de opinión pública. Pero antes de eso, Santiago, quisiera que a la gente que nos puede escuchar nos digas qué es esto de la opinión pública, qué es esto de la demoscopia, y después te haré una pregunta que creo que todos la quieren saber, tú mismo la has analizado. ¿Qué tan cercana es la demoscopia a lo que realmente está pasando en la realidad? Porque las encuestas o las encuestadoras se han dicho que últimamente han entrado en crisis. Pero lo primero, ¿cómo la gente debería entender la opinión pública o lo que se llama demoscopia? Sí, yo he reflexionado bastante sobre esto. Yo creo que mi conclusión personal es que el resultado que nosotros vemos de las encuestas publicadas es una evaluación que hacen las personas de lo que creen que deben responder al encuestador que les visita en su casa. Y esa evaluación es producto de escuchar a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a la familia, acerca de lo que está sucediendo, y se produce una búsqueda de sintonía con lo que está pensando la mayoría. Entonces no necesariamente la gente dice lo que en el fondo está pensando, sino responde lo que cree que debe responder en ese momento a esa persona que le está entrevistando. ¿Algún momento alguien que era autoridad pública decía que, por ejemplo, hablando de la seguridad, era el tema de percepción, de cómo la gente percibe que está el ambiente? ¿Es mucho de percepción y poco de realidad? ¿Es una combinación de ambas? Claro, y le crucificaron por haber dicho eso. Es un poco de ambas, en realidad. La opinión pública está conformada por un conjunto de percepciones, y esas percepciones se construyen a partir de lo que las personas se leen, se informan, escuchan en los canales de comunicación, en las redes sociales y sobre todo en las conversaciones con los amigos, con la familia, ¿no? De tal manera que hay distintas influencias. A veces los medios de comunicación ejercen una fuerza muy grande para construir lo que se podría decir el entorno mediático, pero otras veces la gente decide por muchas razones no creer lo que están transmitiendo los medios de comunicación y cuestionar la credibilidad del mensaje que se transmite a través de los medios de comunicación y construir se podría decir una opinión alternativa. Y el conjunto de esas fuerzas que se entrecruzan se expresa en lo que vemos en las encuestas publicadas y también en el resultado de las elecciones. Tal vez en el resultado de las elecciones es la más fiel expresión de lo que es la opinión de los ciudadanos, porque finalmente las personas se enfrentan a una papeleta, lo hacen en el voto secreto y expresan su votación como ellas creen.
Y a mí me ha pasado que hay personas que me han dicho, yo no sabía que iba a votar por un candidato, pero el rato que vi la papeleta y le vi ahí la foto, decidí tomar la decisión de votar por este candidato. No Pero es posible que esa persona haya estado antes diciendo que va a votar por alguien distinto, ¿no? Y que recogió eso las encuestas. Sí, así es. Y lo vimos recientemente en las últimas elecciones con un dato que a mí me llamaba mucho la atención, la indecisión. Y nosotros habíamos revisado muchas encuestas en los días anteriores a las elecciones, ya se había terminado la campaña electoral. Íbamos a hacer encuestas y la gente nos seguía diciendo, todavía no he decidido por quién voy a votar. Probablemente todavía no había decidido manifestar su intención de voto, o inclusive de alguna manera estaban operando de alguna manera inconsciente ciertas dinámicas y ciertas fuerzas, ¿no? Eso hace, todo eso que estamos hablando, hace que las encuestas estén en este momento en un punto crítico de cuestionamiento. Es cierto que están en crisis. Algunos dicen que a partir del Brexit, cuando se les preguntaba a las personas del Reino Unido si querían pertenecer todavía a la Unión Europea, había salido unos resultados pronosticados en encuestas. No sé si incluso valdría la pena decir los pronosticados, pero unos resultados reflejados en encuestas, y fue otro resultado de la votación. Y desde ahí se habló de que venían enfrentando una crisis las encuestas o las encuestadoras. Una crisis que en mi caso es absolutamente bienvenida. Mientras exista cuestionamiento, mientras existan estas tensiones en la sociedad, me parece que eso es revitalizador y obliga a los investigadores sociales a estar puliendo, mejorando, revisando sus técnicas, sus metodologías de investigación. Además, porque hay un factor fundamental que no hay que olvidar. La sociedad es una sociedad injusta y desigual. Y esa injusticia y esa desigualdad se manifiesta también de una u otra manera en las encuestas y en los resultados de las elecciones. Y lo acabamos de ver en las últimas elecciones seccionales de marzo del 2019, que algunos candidatos que parecía que no tenían posibilidades, algunos candidatos que empezaron desde muy abajo, tuvieron al final una votación muy importante porque se presentó una forma de rebeldía de la gente, una rebeldía muy sana, ¿no? Creo que es elogiable que esto se presente porque demuestra que la ciudadanía está viva, que está activa, que hay un aprendizaje, que no se cree, que no se come el cuento fácilmente de lo que le dicen a través de los medios de comunicación formales u oficiales, ¿no? Antes de entrar a preguntarte lo que quiero preguntarte, porque quiero poner esto en el contexto de la opinión pública, ¿qué está pasando con la opinión pública? ¿Desde cuándo estás vinculado con las encuestas, Pichi? Mi primera encuesta la hice cuando yo estaba en el colegio en 1984 y empecé a trabajar como encuestador de calle en Informe Confidencial en el año 1985. Ya son más de 30 años y yo creé mi propia firma de investigación que se llamó Santiago Pérez Investigación y Estudios en el año 2003. Y en el año 2006 me vinculé a la campaña del entonces candidato Rafael Correa. Fue una campaña que le hicimos con unos recursos mínimos y con muchísimo entusiasmo. Y desde ahí entonces para acá, qué sé yo, probablemente centenares de miles de encuestas realizadas de personas que hayan sido entrevistadas a través de las encuestas que yo he ayudado a preparar en los formularios del diseño técnico, el diseño muestral y todo eso, tal vez miles de encuestas y centenares de campañas electorales también. Te preguntaba esto, Pichi, primero para que la gente sepa que tenemos a alguien de experiencia en nuestro programa, y segundo porque te quería hacer esta pregunta para entrar con unos indicadores que cuando quieras caer en datos actuales, por favor, bríndale a las personas que nos siguen. Pero decirte esto, es cierto que el Ecuador
tuvo en los años 90, sobre todo 80, 90, un deterioro significativo de sus indicadores de estado de ánimo. La gente creía que el país no tenía futuro, que estaba mal, había una suerte, como llamaban algunos, de implosión de lo nacional y revitalización de lo local, es decir, los presidentes se evaluaban muy mal, pero los alcaldes bien. Y después más bien tuvimos en lo mejor de la década ganada, como lo entendemos nosotros, indicadores de ánimo positivos, no solamente en las encuestas locales, sino también en una que es muy conocida en América Latina, que se llama Latinobarómetro, donde la gente empezaba a valorar con optimismo la función de su gobierno, digamos, en tanto gobernaba para las grandes mayorías o para los intereses colectivos, no necesariamente para los intereses minoritarios, y esto se ha ido deteriorando nuevamente. Hemos tenido este comportamiento de, en los años 80, 90, ánimo decaído, en una buena parte de los años de que gobernó Rafael Correa, importante expectativa sobre un futuro mejor, y ahora vuelven a estar alicaídos, golpeados los indicadores de ánimo social. Sí, es así. En la opinión pública se suelen considerar que están absolutamente entrelazados un conjunto de indicadores. Uno es el estado de ánimo. ¿Cómo se siente la gente? Si siente un estado de ánimo positivo o siente que tiene motivos para estar con esperanza hacia el futuro, que está absolutamente relacionado con la percepción que tienen o la confianza que tienen en las instituciones de la democracia, y a su vez eso con la calificación que dan los ciudadanos y las ciudadanas acerca de sus autoridades. Entonces, el estado de ánimo suele ser un indicador muy importante, porque un estado de ánimo negativo suele tener como consecuencia que arrastra hacia abajo la credibilidad de las instituciones y a veces también la confianza o la calificación de las autoridades. Es cierto, en los estudios que yo he participado, pero también he tenido la oportunidad de revisar todo lo que es el Latinobarómetro, los años 80, 90 de 1980, 1990, hasta finales, hasta principios de los años 2000, el deterioro de estos indicadores de salud democrática, es decir, confianza en las instituciones, concepción de que la democracia es algo bueno para el país, y el estado de ánimo fue sufriendo un deterioro cada vez más grande, que además estaba a la par con el deterioro de la situación económica de las personas. Entonces, un poco qué es lo que estaba pasando. Mi vida está mal. Yo no puedo tener expectativas para mí, para mi familia. Veo a los políticos peleándose entre ellos, hay crisis política, no hay una solución, no hay un liderazgo positivo, y por lo tanto eso ocasiona que yo deje de creer en las instituciones. Eso me parece que era el resumen de lo que estaba pasando justamente antes del proceso que se inicia en el año 2007. Me parece que el hito más importante, algunos, pero uno de los más importantes en términos políticos, es la convocatoria a la consulta popular para realizar elecciones para Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea de Montecristi. Bueno, y no solo en opinión pública, sino una votación del 82% a favor de que se convocara una asamblea. Sí, que se expresa también en las elecciones, ¿no es cierto? Porque hubo un respaldo formidable. Me parece que estuvo por encima del 78% el apoyo a la convocatoria a una asamblea constituyente, y también en ese momento un mejoramiento de los indicadores de estado de ánimo, la percepción de que el país estaba yendo por buen camino y de que había motivos para tener esperanza hacia el futuro. Eso permaneció durante un número de años, y siento que al menos de los indicadores que tenemos nosotros, empezó a decrecer hacia el año 2015-2016, relacionado también con la crisis económica, de la caída del precio del petróleo, y también todo ese crack que ocasionó el terremoto de Manabí de abril del 2016. Y también un cierto deterioro de la cansancio, hartazgo, no sé muy bien cómo llamarle, a un estilo tal vez, y eso ocasionó que comenzaran a descender los indicadores de estado de ánimo y de calificación de las autoridades.
Yo creo que algunos errores se cometieron, que podría ser que no se veían tanto, que no se sintieron tanto en ese momento, pero que fueron causando erosión, que tenía que ver con la no convocatoria a la consulta popular para legitimar la no explotación del Yasuní. Y también la no convocatoria a una consulta popular para decidir sobre la reelección indefinida. Fueron como unos golpes que resintieron la con un hito de la ley de herencia y plusvalía y las que dos habían operado que también como hitos, tenían, ¿no? Ahí, sí, creo que eran como las papas y el fideo del caldo, ¿no? Del mismo caldo. Entonces eso fue descendiendo. Hubo un cierto mejoramiento al inicio del gobierno de Lenín Moreno en el año 2017, pero ese parecería que fue, yo pienso ahora haciendo una evaluación, que fue como una especie de espuma que se fue disolviendo, y lo vamos a ver, si quieres ahora lo mencionemos, ¿no? Le había dicho a Santiago Pérez, con quien estamos sosteniendo un muy interesante diálogo aquí en Frecuencia Política, siendo las 18:39, y le decía que si tenía material actualizado. Entiendo que lo que tenemos, al menos con Santiago, es de entre marzo y abril, sí, algunos indicadores, pero nos interesa saber sobre todo esto. ¿Por qué? Porque da la sensación que el discurso oficial, que a ratos en su propia forma, digamos, y la puesta en escena, busca tener un tono, una música de optimismo, en realidad está contrastado con otro tipo de indicadores, los que tú tengas que nos puedas compartir. Pero ¿cómo está viendo los ecuatorianos? Si están mejor que lo que estaban antes, si su percepción hacia el futuro es para mejorar, creen o no creen en la palabra del presidente, los datos que puedas tener a la mano, Santiago. Sí, y la verdad es que la intención de publicar estos resultados, de divulgar estos datos que vamos a mencionar en este momento, es hacer un llamado de atención. No solamente es al gobierno, es en realidad a todo el conjunto, medios de comunicación, políticos, organizaciones políticos, todos los que tienen que ver en el manejo de este país. En una encuesta que nosotros realizamos en el mes de marzo, les preguntamos: con respecto al año pasado, ¿la situación del Ecuador está peor o ha mejorado? Fíjate los datos tan fuertes. Un 69%, es decir, casi 7 de cada 10 sienten que el país está peor hoy que con respecto al año pasado. Y solamente el 27% siente que está igual, mientras que el 4%, menos de 1 de cada 20, piensa que el país ha mejorado. Es decir, permíteme para, digamos, hacer énfasis en 7 de cada 10 ecuatorianos cree que su situación hoy es peor que lo que estaba antes. Y esto, decía, no contrasta con una suerte de discurso político, digamos, yo estoy pensando en el oficial, pero tienes razón, son varias las entidades que han venido hablando de esto, dándole a la gente la sensación de que esto de la descorreización, esto de que la supuesta nueva independencia de funciones está generando un mejor ambiente social, o estamos en mejores condiciones, cuando en realidad 7 de cada 10 ecuatorianos creen que estamos peor ahora que antes. Sí, y voy a llegar a una conclusión al respecto de eso más adelante, pero quiero expresar el siguiente dato. Al futuro, ¿cómo ve usted, cómo cree usted que está el Ecuador? ¿Va a mejorar, va a empeorar? Yo creo que va a estar peor, 52%. Me parece que va a estar igual, 28%, siento que va a mejorar el 13%. Estos son datos también no nada parecidos a lo que hemos tenido en los últimos años, solamente comparables a la época en la que perdimos el sucre, en la época del inicio de la dolarización, o antes de eso, cuando se vivía el punto más alto de la crisis política. La gente ha perdido las esperanzas de que el país puede estar mejor en el futuro. Y cuando vemos eso, cómo se ha comportado este indicador de estado de ánimo en el tiempo, vemos una línea completamente clara de ascenso del pesimismo. En el mes de agosto, las personas que pensaban que estamos peor que el año pasado estaban en el 39%. Hoy están en el 64%, o digamos en el mes de abril, que es esta última encuesta. Entonces, lo que tenemos es más de 20 puntos de incremento del pesimismo. Y en cuanto al presente, es decir,
este presente mirado hacia el pasado, y mirado hacia el futuro tenemos algo igual. Un 27% en el mes de agosto pensaba que vamos a estar peor, y ahora piensa que vamos a estar peor el 47%. Es un indicador un poco distinto al que habíamos mencionado antes, pero lo que quiero decir es que esta es una línea que se ha ido pronunciando hacia arriba, este pesimismo, ¿no? O digamos el optimismo se ha ido para abajo también. En encuestas donde los datos no suele ser tan importante, muchas veces, en algunas ocasiones, solo el dato que se muestra en un momento determinado, sino cuál fue la tendencia. Si es que ese dato ha venido cayendo sistemáticamente o subiendo sistemáticamente. Ajá. Y aquí tu advertencia es que hay una tendencia claramente marcada de incremento del pesimismo y disminución de optimismo en la sociedad ecuatoriana. Sí, porque otra cosa hubiera sido si es que hubiera bajado, subido, vuelto a bajar o vuelto a subir, pero lo que tenemos es consistentemente un crecimiento del pesimismo o un descenso del optimismo con respecto a la visión que tienen los ecuatorianos. ¿Cuánto tiene que ver en esto? Estoy pensando en medios de comunicación. Yo a veces pienso este ejercicio. Si yo fuera extranjero, llegara al país y me dedico a ver 2 días de noticieros, me iría con la sensación de que todos los ecuatorianos son, la una mitad es corrupta y la otra mitad es delincuente, criminal, lo que fuera. Crónica roja, solamente opinión pública vinculado con errores, problemas, mal gobierno, corrupción. Va deteriorando aún más, digamos, eso, la forma en la que vemos la actualidad, la forma en la que vemos la realidad social, política. Sí, y la forma como se han acostumbrado últimamente a titularizar, sobre todo estos medios digitales, el arrabal, la cloaca y todo eso, un poco también manifestando un poco toda esa interioridad así muy maloliente que me parece que transmiten a veces estos medios de comunicación y que están esparciendo el olor en todo el ambiente, ¿no? No tenemos realmente, o sea, medios de comunicación que nos hagan vibrar, que nos hagan soñar, medios de comunicación privados. Y están esos así como atrapados en un discurso que ellos mismos han construido, porque se dice que el que más cree lo que se publica en los medios de comunicación son los periodistas profesionales que trabajan en los medios de comunicación. Entonces creo que están atrapados en ese medio del que no pueden salir. Y las redes sociales, ¿cuánto están contribuyendo? Porque digamos, también hay una diferencia sobre redes sociales, ¿no? No tienen el mismo comportamiento que Facebook respecto a Twitter, pero en Twitter, por ejemplo, sí es una cosa como de muchas veces echar lodo con ventilador. Tal vez la parte más dura de las expresiones políticas han contribuido. Se ha estudiado últimamente, digamos, la influencia de redes sociales en este aumento o disminución de expectativas sobre el bienestar, sobre la sensación de, qué sé yo, tranquilidad, de felicidad en las sociedades. Sí, las redes sociales, sobre todo Twitter, se reproducen a sí mismos, ¿no? Son espacios en donde los políticos discuten de política principalmente. Los jóvenes usan poco Twitter. Y hay un segmento de la población importante todavía que todavía está fuera de las redes sociales. Pero siento que de alguna manera les debe estar llegando todo ese lenguaje y toda esa proliferación de algo bastante fuerte que está ocurriendo, ¿no? Pienso yo que en algún momento esto va a topar fondo y de alguna manera hay que salir, ¿no? O sea, hay que hay que resignificar a las redes sociales, entre otras cosas. Piti, me quedan escasos minutos y quisiera no dejarte con el tema que en algún momento lo señalaste, eso lo dejo para el final, pero respecto a confianza, credibilidad en el presidente, calificación sobre su gestión o gobierno o instituciones, no sé si tienes algo. Sí, la última calificación de la gestión del presidente, tenemos una calificación sumando todos los que pueden expresar alguna opinión favorable del presidente Lenín Moreno, el 25%. Es decir, eso suma los muy buenas. Ajá, la última encuesta es del 11 de marzo que tenemos reflejada en este dato que simplemente estamos presentando, y los negativos sumaban el 74%. Lo interesante es, si pudiéramos mostrar el gráfico, es ver cómo esta línea mantiene también una tendencia absolutamente constante, es decir, que no hay una encuesta en la que vaya subiendo y otra bajando y se presente como olas, sino que consistentemente cada encuesta que hemos hecho a lo largo del tiempo, las opiniones negativas
del presidente Lenín Moreno han ido incrementándose en un periodo que estamos analizando, que solamente tengo este cuadro de aquí, entre agosto del 2018 y marzo del 2019. Tenemos la secuencia anterior en donde él venía de una calificación positiva, altamente favorable, y ahora tenemos una calificación altamente desfavorable. Es decir, que casi como que se ha dado la vuelta, ¿no? Se ha dado completamente la vuelta a los indicadores, porque lo que teníamos aproximadamente en agosto-octubre del año 2017 era la relación inversa. Más de 70% calificaba positivamente la gestión del presidente Lenín Moreno, ahora más del 70% la califica de manera negativa, es decir, se ha dado completamente la vuelta. Antes hubieran dicho solo nos queda Barcelona, ahora yo digo solo nos queda la liguita. ¿Hincha de qué equipo, Pichi? De la Liga. Bueno, bien entonces. Sí. ¿Y qué creo que es lo que está pasando? ¿Y qué está detrás de esto? ¿Cuál es el mensaje que está detrás de esto? Las personas están evaluando a la autoridad en función de si sienten que está gobernando a favor de ellos, si es que está pensando primero en las personas que son las que responden la encuesta, que son una buena mayoría personas de los sectores populares, porque eso es lo que conforma el grueso de la muestra, y lo que están diciendo, ¿esta persona está gobernando por mí o está gobernando por otros? Entonces me parece que ha habido ahí una serie de acciones que le han dicho a la gente que este es un gobernante que no está pensando primero en los sectores populares, sino en otros intereses, principalmente los intereses privados de los grupos de poder. Y el resultado de estas encuestas y el resultado de lo que podría ser una consulta popular, si se llegara a presentar, me parece que va a ser exactamente ese mensaje. No sé si tengas para cerrar, porque cuando te escuchaba me da la sensación que, claro, en estos 2 años hemos tenido 3 versiones del gobierno. Un gobierno apoyando la consulta popular, después un gobierno alentando para que el Consejo de Participación haga una desinstitucionalización del país, y ahora centrado en cómo cubren todo lo que ha hecho el Consejo de Participación, desatendiendo economía, desatendiendo empleo, no prestando atención al tema de seguridad, que se siente cada vez más creciente. Es cierto que hay 3 líderes nacionales, del caso de Rafael Correa, Nebot y Lasso. ¿Se ha preguntado ahora último qué es lo que está pasando con ellos, si se presentarían a elecciones? Sí, hemos hecho no sé cuántas encuestas ya a estas alturas en el último año, en la que siempre hemos metido una pregunta en la que les decimos, si hoy día fueran las elecciones presidenciales y estuvieran de candidatos Guillermo Lasso, Jaime Nebot, Lenín Moreno, Rafael Correa, ¿por cuál votaría? Consistentemente en casi todas las encuestas, en casi todas las localidades, hemos encontrado que Rafael Correa tiene un respaldo sólido de entre 25% y un 30%. Pero también es importante decir que también tiene un fuerte rechazo, ¿no? Un apoyo duro, un rechazo duro. Esto es lo que marca a este liderazgo de esta persona. Porque creo que de alguna manera él sigue representando toda esa imagen que de alguna manera fue su fortaleza y también su debilidad. Guillermo Lasso aparece consistentemente en el segundo lugar con ahora, un 20-25%. ¿Esa es Pichincha? Esta es solamente la provincia de Pichincha. Yeah. Por eso menciono las bandas, ¿no? Entre 20 y 25%. Hay algunas provincias, me parece que Sierra Centro, Guillermo Lasso está con una intención de voto más alta. Y Jaime Nebot aparece en tercer lugar en esta encuesta, que es en Pichincha. Jaime Nebot tiene el 10%. En Guayaquil es la excepción. El resto del país, incluyendo el resto de la costa, no tiene mucha entrada. La Sierra y Quito le siguen siendo esquivas a Jaime Nebot. Sí, es seguro, ¿no? Y Lenín Moreno está bastante más abajo. Bueno, en esta encuesta que estoy viendo, Lenín Moreno tendría intención de voto de 5,4%, parecería en el último lugar. Sí, así es, eso es también consistente en casi todos los lugares del país. Y también si sumamos entre los que dicen ninguno, blanco, no me gustaría, alguien nuevo, no he decidido, tenemos aproximadamente un 30% que todavía
no se sabría qué podría ser si es que se dieran elecciones presidenciales en este momento. Muy productivo, interesante el diálogo que hemos mantenido con Santiago Pichi Pérez. Te comprometemos que si tienes alguna otra encuesta que la puedas hacer alrededor del 24, por favor, te volveremos a invitar para que nos puedas compartir qué está pasando con lo que algunos dicen que las encuestas son estas fotos borrosas de la realidad. Nos dejan ver una parte, no siempre todo, y en algunos casos, como bien has dicho, la gente no contesta realmente lo que cree, sino lo que cree que está pensando la mayoría. Siempre interesante estudiar los temas de opinión pública, saber qué está pasando en el país y agradecerte mucho, Pichi. Muchísimas gracias por la invitación. Estadísticas, datos e información para conocer nuestra realidad y tomar decisiones. En Frecuencia Política, esto es La Cifra de la Semana. Qué gusto, Pavel, estar aquí una vez más contigo y hablar de la cifra de la semana otra vez. Esta vez hablaremos sobre la inversión pública y cómo se ha venido reduciendo de manera alarmante. En el 2018 el plan anual de inversiones fue la mitad y la tercera parte de lo que era en años pasados. El PAI de 2018 tuvo recursos devengados por 2.674 millones, cifra que es 43% inferior a la del 2017, que fue de 4.706 millones. Efectivamente, y esto es lo que se han dedicado a hacer, decir que antes se invertía mucho. Pero cuando escucho esto, yo me pongo a pensar si estuviéramos en Dinamarca, Finlandia, Suiza, hablan de que se ha invertido mucho en un país que todavía tiene importantes niveles de desnutrición, que tiene importantes niveles de pobreza, y evidentemente que alguien que tiene solventadas todas sus necesidades, un nuevo hospital le parecerá innecesario. Pero a quienes tienen inmensas necesidades básicas insatisfechas, la inversión pública siempre será no solamente motor de desarrollo económico, sino de garantía de derechos. Muchas gracias, Juan Pablo. Nos ha quedado cortísimo el tiempo. Vamos a poder revisar tal vez algo con Paulina el tema de redes, pero decirles sobre todo 3 temas que están en el análisis noticioso. 5 expertos internacionales apoyarán la lucha contra la corrupción en Ecuador. Y como ustedes ven, sigue siendo, después de 2 años de esta, la muletilla que no se cansan, que la Comisión Mundial contra la Corrupción, la Comisión Planetaria contra la Corrupción, la Comisión Intergaláctica para luchar contra la corrupción, y ahora por fin anuncian que ya van a tener 5 nombres. Lo importante es que vengan a investigar de corrupción y los casos anteriores, como ha señalado, pero también los actuales, de los cuales poco se quiere decir. Otra nota noticiosa señala que Elizabeth Cabezas no tendría los votos para para captar la Asamblea Nacional. Esto ya lo conocemos, y no solamente Elizabeth Cabezas, sino hay una disputa importante por los votos que pudieran ser para la bancada de Alianza País. Hay un sentido mayoritario, diría yo, Paulina, en el Pleno de la Asamblea Nacional de que no sea la línea oficialista la que se reelija, sino que busquemos a alguien que tenga adecuados niveles de independencia. Algo de las redes sociales. Buenas noches, Pavel, buenas noches a nuestra audiencia. Uno de los hashtags que ha estado sonando es hashtag Luis Reina vicealcalde, y es así que Gabriela Rivadeneira, la legisladora, tuiteó: la gestión de @Luis Reina Che en la Concejalía de Quito permitió la legislación de algunos barrios y la legalización de algunos barrios, y durante años fueron excluidos y olvidados. Por otro lado, ha habido movilizaciones por parte de las personas, de los estudiantes de salud, internos rotativos y estudiantes de otros años de las facultades de medicina recorren la avenida 6 de diciembre en Quito para exigir la derogatoria del acuerdo que plantea el ajuste de estipendio y asignación de cupos de los establecimientos de salud. Y una nota muy triste que nos trae a los que estamos en el mundo del fútbol: Mauricio Quiñones, futbolista del Independiente Junior, falleció en un incidente delictivo en la ciudad de Guayaquil. Saludos para el Independiente, saludos sobre todo para su familia, y paz en estos momentos convulsionados para la gente cercana al deportista. Y me queda con la sensación de que estamos viviendo a este país de los años 80, de los años 90, madres y padres de familia haciendo fila y durmiendo para poder conseguir un cupo de sus hijos, para sus hijos, internos rotativos declarados en huelga, manifestaciones de distintos sectores, el sindicato de salud ampliamente movilizado. En fin, se han esmerado por volvernos al país del pasado, y hay que reconocerles que han sido efectivos. Nos están volviendo al país del pasado. No nos queda más, bueno, en realidad sí nos queda más, pero el tiempo se nos agotó y nos despedimos de la misma forma. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que usted se encuentre, y nos va a ver aquí la próxima semana a las 6 de la tarde por www.radiolacalle.com, Frecuencia Política.
Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.